Madrid. Curiosamente, mi tema de investigación sí son las acciones colectivas dentro del área jurídica. Hablamos de las acciones colectivas en derecho de la competencia y en derecho de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. Pero en esta ocasión yo elegí hablar sobre un tema distinto, un tema que a mí me inquieta, me preocupa porque, bueno, estoy dando seguimiento a lo que pasa en México y nosotros como abogados tenemos un compromiso social y un compromiso moral con la sociedad. La tesis el trabajo se llama La crisis moral en el ombligo de la luna, precisamente porque uno de los significados de la palabra México es ombligo de la luna. Según la tradición, proviene de 3 vocablos del náhuatl, que es Mextli, que significa luna, Xictli, que es ombligo o centro, y Co, que significa lugar. Tanto en sentido literal como metafórico, quiere decir en el ombligo de la luna. Obviamente hay más acepciones, pero esta es de las más aceptadas. Respecto a este tema, yo entiendo que puede ser polémico, sin embargo, la fundamentación está en la Constitución Federal, en datos que proporciona el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación, el Coneval, el INEGI, el Banco Mundial, para ofrecer datos duros que puedan ser verificables. Y bueno, dentro del contexto actual que en pleno 2014 estamos viviendo en México, encontramos que tenemos una crisis de corrupción acompañada por su inseparable amiga, la impunidad. Estos males, además de estos males, se suma también la desconfianza, la frustración, la desesperanza, resultando la delincuencia y la inseguridad como los temas que a los mexicanos más nos preocupan. Nosotros los ciudadanos, entre admirados, enojados, indignados, coincidimos en que tanto la clase política como muchos de los personajes más ricos son también los más impunes. Pero bueno, ya que vamos a hablar de moral y de moralidad, vamos a ver cuáles son las definiciones. Moral viene del latín mos o mores, que significa costumbres, y es en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. Ética viene del griego ethos y significa modo de ser o carácter, y en cuanto a la forma de vida también adquirida o conquistada por el hombre. Y ethos y mos, carácter y costumbre, hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que ha sido adquirida o conquistada por hábito. Bueno, regresando al tema de la corrupción, en el año 2010 nosotros festejamos el bicentenario de nuestra independencia de España, y previo a esto, en el año 2006 se creó el fideicomiso para los festejos del bicentenario. La comisión que administraba ese fideicomiso disponía de un presupuesto de 2.838 millones de pesos para difusión, para organización, para gastos de logística. La fiesta que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del 15 de septiembre costó 667 millones de pesos, donde se levantó el centinela, rodeado de luces y todo esto. Y para coronar los festejos se mandó construir un monumento conmemorativo majestuoso y emblemático, admirado por todos los mexicanos, porque así lo hizo, así lo dijo el entonces presidente Felipe Calderón, y hay videos sobre eso, que es la Estela de Luz, que más que un monumento conmemorativo y admirado por los mexicanos, es un símbolo de la corrupción actual, contemporánea en nuestro país, y cuyo presupuesto inicial estaba en 218.998.000 pesos,
y el costo final fue de 1.304.917.000 pesos, con un retraso de 15 meses y cuyas investigaciones y auditorías posteriores revelaron sobrecosto en los materiales. Actualmente quienes están sancionados son funcionarios menores que incluso han sido inhabilitados, pero no hay ningún alto funcionario que haya recibido una sanción por este mal manejo de recursos. Yo hablo sobre esto también un poco porque a principios de año, precisamente mi maestría la hice en Derecho Fiscal, desmenuzando la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, que es donde yo vivo, y en mayo de este año el Congreso del Estado, de mi estado, me designa consejero de la Auditoría Superior de Fiscalización. Nada más que no se alarmen, no es un cargo honorífico, no tengo ningún sueldo, y de hecho nada más protesté el cargo y me vine a hacer la estancia, pero ya regresaremos a seguir viendo qué hacemos. Bueno, ¿por qué cito estas citas? La redundancia, ¿por qué cito estos datos de los costos que tuvo el Bicentenario? Porque con esas cantidades, con lo que nos costó el festejo del 15 de septiembre, es el equivalente al salario mensual de 386.936 personas que perciben el salario mínimo diario general vigente, con datos de la zona A. El costo de la estela de luz equivale al presupuesto total de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es donde yo estoy, con una matrícula de cerca de 20,000 estudiantes. Es su presupuesto anual, lo que nos costó la estela de luz, juntando lo que asigna la Federación y lo que asigna el Estado. Y curiosamente mejor las instituciones de educación son quienes dan mejores lecciones de eficacia en el manejo de los recursos, porque en ese año justamente mi universidad ingresó dentro de los programas nacionales, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 25 planes de estudio buscan incrementar precisamente la calidad. Pero bueno, ya vamos a avanzar un poco más. En 1824, cuando los constituyentes crean la Constitución de ese año, en la exposición de motivos, ellos pretenden proponer arreglar la marcha legislativa poniéndola al abrigo de toda precipitación y extravío, armar al Poder Ejecutivo de la autoridad y decoro bastantes para hacerlo respetable en lo interior y digno de toda consideración por parte de los extranjeros, y asegurar al Poder Judicial una independencia tal que jamás causara inquietudes a la inocencia y que no prestara seguridades al crimen. Esos eran los dogmas que proclamaban los constituyentes hace 200 años. Hoy, en pleno 2014, nuestra Constitución establece en el artículo 87 que el presidente cuando toma protesta del cargo, la protesta dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Nos damos cuenta que no cumple con el mandato constitucional a cabalidad y nunca lo ha cumplido. Cuando el INEGI informa que hay 11.7 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema en el país y se erogan más de 7,000 millones de pesos en la compra de un avión presidencial. Pero todavía el secretario de Comunicaciones y Transportes nos dice: ¿por qué se quejan? ¿Por qué no comprenden que el actual avión tiene 20 años de uso y que es necesario cambiarlo? Pues sí, pero de acuerdo a los datos que maneja Boeing en su página de internet, el costo del avión que se adquirió es de 1.200, el equivalente a 1.200 millones de pesos, no 7,000 millones, y lo pueden verificar ustedes porque los datos están en el portal de internet. Más 100 millones de pesos que cuesta el equipamiento. No nos dan 7,000 millones de pesos. Tampoco cumple cuando leemos sobre los nexos de prominentes figuras políticas con el narcotráfico.
pero se encarcela a los luchadores sociales que se atreven a levantarse en armas ante la notoria incapacidad del gobierno por brindar seguridad pública, y que por cierto no es un favor que nos están haciendo, sino es una obligación legal, una obligación constitucional que tienen. Cuando la autoridad hacendaria enfila los dientes contra los pequeños contribuyentes, pero condona cantidades millonarias de impuestos a las grandes empresas. Nos damos cuenta que el Poder Legislativo no cumple a cabalidad con lo que estipula el artículo 39 constitucional, que dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Eso nos dice la Constitución. Sin embargo, nos damos cuenta que no se cumple cuando encontramos que los representantes populares anteponen sus intereses personales por encima de los intereses de la nación y reforman leyes a modo para que la cúpula económica mantenga sus privilegios mientras el pueblo padece los cobros excesivos de las empresas. Mientras los costos de los energéticos suben mes con mes, mientras el costo de la vida aumenta para los gobernados, quienes en muchas ocasiones, y esto lo dice Coneval, en muchas ocasiones llegan incluso al extremo de modificar su dieta por no tener la capacidad de comprar alimentos nutritivos. Ese es un informe que dio la Coneval en 2011. ¿Qué pasa cuando aumenta la carne? Si las familias, sobre todo la clase media, que es la más golpeada, comía 2 veces o 3 veces por semana carne, se reduce el consumo de carne tal vez a 1 o 2 veces. Se modifica la dieta por el aumento de costo de la vida. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Los ministros hacen una toma protesta ante el Senado y con base en el artículo 97 constitucional, el texto dice: se le pregunta a los ministros, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Y el ministro responde: sí, protesto. Y bueno, nos damos cuenta que no se cumple a cabalidad cuando la Suprema Corte, cuando la Corte en la práctica pone la trayectoria política de determinados agentes por encima de la vida de 49 pequeños que mueren víctimas de la negligencia del sistema en una guardería al norte del país. Cuando se determina que una ciudadana francesa es culpable, declarada en sentencia por los tribunales competentes de varios delitos, entre ellos secuestro, se decide con ese caso dar lecciones de respeto al debido proceso, otorgándole un amparo liso y llano que la deje en libertad, ponderando que sus derechos como delincuentes son mayores o pesan más que los derechos de las víctimas que sufrieron en carne propia los secuestros que se cometieron. Y bueno, como hay muchos casos más, solo menciono los más emblemáticos. Quería mencionar el caso especial de los derechos humanos y las simulaciones de su protección en nuestro país, precisamente porque de 2011 a 2014 sufrió un aumento en su presupuesto del 24%, su presupuesto actual es de 1.416 millones de pesos, y sin embargo vemos que la desaparición forzada de personas sigue creciendo, la trata de personas se incrementa, los periodistas siguen siendo víctimas de represión, los migrantes que atraviesan por territorio mexicano sufren vejaciones e incluso son secuestrados y o asesinados. El ejército sigue actuando impunemente, los indígenas siguen sufriendo abusos por su condición, pero la actuación de la comisión sigue siendo decepcionante. Aquí el problema moral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que sus resoluciones no son coercitivas, sino que el cumplimiento de las mismas, de las recomendaciones, radica en la autoridad moral que tenga la comisión para hacerlas valer frente a la autoridad. Pero si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene autoridad moral para reprender a alguna autoridad o para hacer una recomendación, pues obviamente no se van a acatar. Y bueno, ya como conclusión en México nos falta justicia social. Definitivamente
Nos falta justicia social, y en los agentes políticos falta también calidad moral. Los perredistas no pueden exigir la renuncia de algún gobernador cuando un gobernador perredista es corresponsable de la tragedia que pasó en Iguala. El PRI no puede exigir que un perredista renuncie porque, si recordamos, en San Fernando, en Tamaulipas, fueron asesinados 126 migrantes y bueno, pues el gobernador sigue en funciones, no renunció, no pasó nada. El PAN tampoco puede exigir la renuncia de ningún gobernador porque en Sonora, durante la administración federal panista, ocurrió la tragedia de la guardería ABC y tampoco hay funcionarios de alto nivel que hayan recibido una mención. Nos falta justicia social. El discurso actual dice: estamos moviendo a México, y yo creo que a muchos de nosotros nos da miedo ver para dónde lo están moviendo. Sí. Gracias.